Bueno, estimados alumnos, esta es la grabación de la clase de lo que vamos a ver del capítulo 7, por ahora, que está relacionado al capítulo 2. Entonces, antes de entrar al capítulo 2, vamos a ver lo que se refiere a electrones deslocalizados y resonancia. Posteriormente, cuando regresemos al capítulo 7, vamos a ver todo lo que se refiere a la aromaticidad y a las reacciones del benceno y benceno sustituidos. Entonces, los electrones deslocalizados, nosotros ya hicimos una primera acercamiento a esto cuando vimos las estructuras de Lewis, ¿verdad? Y entonces en las estructuras de Lewis dijimos que podría ser que haya algunos elementos en donde, por ejemplo, el oxígeno, que tiene pares de electrones que no están enlazados a otros átomos, puedan moverse. Esto es posible siempre y cuando haya cercanos dobles enlaces o más electrones desapareados. Dobles o triples enlaces, o sea, enlaces múltiples. Y además también puede ser que haya cargas, que se produzcan cargas o que haya cargas de antemano que puedan moverse, por decirlo de alguna forma. Vamos a ver varios ejemplos, pero lo primero es que los electrones deslocalizados es posible dibujarlos a través de una estructura de Lewis, como les estaba diciendo, ¿verdad? Entonces, una molécula puede tener electrones que están en un momento sobre un átomo, pero cuando dibujamos la otra estructura, estos electrones aparecen en otro átomo. No significa como que se rompió un enlace o necesariamente que hubo un movimiento extraño. Significa que los electrones pueden moverse entre ciertos átomos, como les digo, cuando hay ciertas características. La molécula que, que se forma entre el movimiento de los átomos de, digamos, que están en cierta posición, luego los átomos se mueven, los átomos no, perdón, los electrones desapareados se mueven, los enlaces se mueven y da otra estructura. La estructura que se forma en medio de estas dos posibles posiciones de los electrones se llama el híbrido de resonancia, que es como un promedio de donde tendríamos la posibilidad de tener los electrones. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Para las especies que presentan resonancia, no hay una estructura de Lewis que sea lo suficiente para describirlas correctamente. Ese tercer punto en realidad tiene que ver con esto del híbrido de resonancia. Al ser como un promedio la posición A y la posición B, ¿verdad? La posición de los electrones entre A y B, en realidad la estructura como tal no describe, digamos, con exactamente lo que está pasando, pero da una gran aproximación. Eso es lo que quiere decir esto, que no sea suficiente para describirlas correctamente, ¿ok? Pero no es que no sean válidas esas estructuras. Bien, entonces veamos. Cuando yo tengo un átomo, como sería el nitrógeno, que tiene en su, digamos, en su forma normal, cuando está enlazado a tres otros elementos, como sería en este caso, este nitrógeno está enlazado a este carbono, este nitrógeno está enlazado a este hidrógeno y a otro hidrógeno. O sea, en otras palabras, esto sería como que yo tenga este nitrógeno, ¿verdad? Enlazado a un hidrógeno acá, a otro hidrógeno acá y a un CH3, que digamos que tal vez así es como vemos más claramente que el nitrógeno en realidad está enlazado al carbono, pero también ponerlo de esta forma es correcto. El nitrógeno, estando así, como son 5 electrones de valencia,
tiene un electrón de valencia compartido en este enlace, otro para acá y dos electrones deslocalizados, dos electrones, perdón, que no están apareados. Esos electrones que están ahí no se pueden mover prácticamente para ningún lado, ¿ok? Están ahí, como decir, están quietos. Lo mismo sucede en este caso. En este caso, en que tenemos estos carbonos CH3 enlazado a un CH con un enlace doble entre este carbono y este carbono, estoy repasando, este carbono tiene una hibridación sp2, este carbono tiene una hibridación sp2, este carbono tiene una hibridación sp3, ¿ok? Este nitrógeno aquí está hibridado sp3, este carbono está hibridado sp3, ¿ok? Estos electrones en este enlace, tanto sigma como pi, y este sigma están localizados también, ¿ok? Entonces, eso es lo que se llaman localizados. Voy a borrar esto para seguir. Entonces, cuando los electrones están quietos en un solo lugar donde no se pueden mover, tanto electrones que no estén apareados como electrones que son parte de enlaces, como sería este enlace sigma, este enlace sigma, este enlace sigma y este enlace pi, o sea que este enlace sigma y pi forma un enlace doble, se dice que los electrones están localizados, ¿ok? La diferencia con electrones deslocalizados es que si yo dibujase los electrones, los pares de electrones que tienen los oxígenos aquí, yo podría decir en realidad que ese par de electrones está realmente, la posibilidad de encontrarlos puede ser entre este oxígeno y este otro oxígeno y se podrían estar moviendo entre estos dos, en realidad entre esos tres elementos que forman oxígeno, carbono, oxígeno. ¿De acuerdo? Ya vamos a ver ejemplos más específicos. Pero lo importante aquí es saber que electrones localizados es que están sobre un solo átomo, mientras que los electrones deslocalizados pueden estar entre varios átomos que forman parte de un compuesto, como en este caso. Aquí están, estos están sobre el nitrógeno y estos están formando parte de este enlace simple o de este enlace doble. Muy bien. Entonces, vean en este caso cuando yo tengo posibilidad de mover los electrones dependiendo de qué tipo de enlaces yo tenga en los átomos que están acá. Entonces vean que tengo este nitrógeno que está hibridado sp3 y por lo tanto tiene un par de electrones no enlazados. Está enlazado a este carbono que está hibridado sp2 y a su vez este carbono está hibridado sp2 porque comparten un enlace doble. Entonces, al tener la posibilidad de que haya un enlace múltiple aquí, vean que entonces este par de electrones forma un enlace doble ahora entre el nitrógeno y el carbono y este par de electrones se mueve para el carbono. ¿Por qué se tiene que mover necesariamente este? Porque si no, este carbono, si estos enlaces no se mueven, al moverse este carbono quedaría con 5 enlaces, porque ya que tiene 4, tiene un enlace con el hidrógeno, 2 con este otro carbono, ya van 3 y 4 con este nitrógeno. Si este forma un enlace doble y no se mueve este carbono quedaría con 5 enlaces, lo cual no es estable. Entonces, al moverse esto, como indican las flechas, vean que la flecha se representa con una flecha completa. Vengo, muevo estos electrones y a la vez, entonces, esta carga, este par de electrones se va a mover para este carbono, se va a formar esta otra estructura que va a ser
el nitrógeno queda con una carga positiva, ¿verdad? Y este carbono queda con una carga negativa, ¿ok? No nos fijemos en este momento en las flechas rojas, que sería el movimiento que hacen esto para volver a la estructura original, ¿ok? O a la estructura de la izquierda, que sería esta. Entonces, cuando este par de electrones se mueve formando un enlace doble, este nitrógeno adquiere una carga positiva porque queda con 4 enlaces. Y al moverse este carbono se convierte en un carbanión. ¿Se acuerda que vimos que era un carbanión, un carbono con exceso de electrones? Entonces queda con una carga negativa formal y queda con una carga positiva formal. Dijimos que esta sería una estructura contribuyente de resonancia, otra estructura contribuyente de resonancia, o sea, este compuesto tiene dos estructuras contribuyentes de resonancia, esta y esta. Si yo vuelvo a mover esta carga para acá, para volver a formar este enlace, se tiene que mover para acá y recobraríamos el par de electrones sobre el nitrógeno. Eso es lo que quieren decir estas otras flechas. Y se pone entre paréntesis porque eso es lo que está diciendo, que lo que está pasando es que en un momento dado la estructura está así y en otro milisegundo está así y luego está así y luego está así y luego está así y luego está así. Por eso en realidad lo que es un promedio de que los electrones van a estar entre el nitrógeno, este carbono sea con este hidrógeno y este carbono de acá. Los electrones se están moviendo entre estos tres átomos, ¿ok? Eso es electrones deslocalizados. Vean otra cosa muy importante. Yo tengo una molécula aquí que parece que es igual a esta, pero no. ¿Por qué? Porque entre el nitrógeno con el CH2 que está acá, con su par de electrones desapareados, hay un CH2 y luego viene el CH con el enlace doble con este otro CH. O sea, entre esta posibilidad de mover de estos electrones, vean que hay un carbono hibridado sp3 y eso hace un puente. Eso hace que este carbono o estos enlaces que tiene este carbono no permitan que se mueva esto para acá y este para acá, como lo estamos viendo aquí. En cambio, acá tenemos un nitrógeno hibridado por el momento sp3, pero estos dos carbonos están hibridados sp2. Y aquí está hibridado sp3 y estos dos están hibridados sp2. Entonces se dan cuenta que cuando yo tengo pares de electrones desapareados y carbonos que están hibridados sp2, yo puedo mover esas cargas, pero no las puedo mover cuando tengo carbonos hibridados sp3. Hacen como un puente y dicen, no, usted no pasa de aquí, porque no puede. Yo ya tengo toda mi carga y yo no tengo por qué moverme ni donar ningún electrón ni ningún enlace para ningún lado. ¿Ok? Entonces, las estructuras contribuyentes de resonancia se dibujan entre paréntesis cuadrados y se dibuja entre ellas una flecha que va en ambos sentidos. Lo que quiere decir es que está así la estructura, en otro momento así, otro momento así, otro momento así, y así sucesivamente. El híbrido de resonancia es como un promedio de esto. Ahora, otra cosa que quiero aprovechar en este momento de explicar. Esta estructura de resonancia es más estable que esta estructura de resonancia. ¿Por qué esta estructura es más estable? Porque esta estructura no tiene cargas formales
sobre ningún átomo. Todos están con carga formal de 0, mientras que acá, en esta estructura, este átomo de nitrógeno está con una carga formal de +1 y este carbono está con una carga formal de -1. El compuesto en su totalidad tiene carga 0, pero hay cargas formales que se compensan. Cuando un compuesto o una de las estructuras de resonancia, una de las estructuras contribuyentes de resonancia está, ¿cómo se llama?, con cargas, es menos estable que la estructura que no tiene carga. Entonces, en realidad, el híbrido de resonancia o la molécula más se va a parecer más, la molécula real se va a parecer más a esta estructura que a esta estructura, ¿ok? Vean una cosa que dice aquí, aunque está en inglés, dice, en realidad este carbono que está sp3 no puede aceptar electrones porque ya tiene su octeto lleno. Por esa razón es que este CH, este carbono con sus respectivos hidrógenos hibridados sp3, no permite el movimiento de electrones de aquí para formar un enlace doble y tampoco de este para formar un enlace doble, aunque aquí quedaría con una carga positiva. Vamos a ver que no todo, que no siempre, que a veces se pueden formar cargas positivas moviendo simplemente enlaces dobles, no necesariamente solo electrones desapareados, pero hay muchos ejemplos. Vamos a ir poco a poco. Muy bien, entonces voy a de una vez hacer esto. Veamos aquí estos electrones deslocalizados. Vean que esta estructura, la estructura original, no nos fijemos en este momento en la flecha azul. Simplemente decimos, al tener esta estructura, vean que este carbono está hibridado sp2, este carbono está hibridado sp2 y este carbono está hibridado sp2. Los tres carbonos de acá, este y este, están hibridados sp2. Este carbono está hibridado sp3. Entonces, ¿a dónde se va a dar el movimiento de electrones? Entre estos tres carbonos de acá. Voy a anotarlo, voy a dibujar un momento para que ustedes lo puedan ver, ¿ok? Entonces vean, es que si no me deja, disculpen, aquí está, voy a... ¿okay? Entonces vean que en este caso, entre estos tres es que se va a mover esa carga. Entonces, este enlace doble se mueve para acá como está la flecha azul y entonces ahora se va a formar un enlace doble entre estos dos carbonos, como lo vemos acá. Veamos el enlace doble acá. ¿Y por qué la carga que estaba sobre este carbono ahora está sobre este? Porque al moverse esta carga, este par de electrones del enlace pi, recordemos que entre un enlace sigma y un enlace pi, el pi es el enlace que se rompe más fácilmente o que se mueve más fácilmente. ¿Por qué? Porque es el que tiene menor energía. Entonces queda el enlace sigma, pero este carbono queda deficiente de electrones y se forma un carbocatión. ¿De acuerdo? Y entonces ahora el enlace doble queda aquí y es la carga queda sobre este carbono. No fue que la carga se movió, se movieron los electrones del enlace pi para formar un nuevo enlace doble aquí y por consiguiente la carga pasó de este carbono que ya no tiene carga, ¿verdad? Porque ya al venirse estos electrones se suplió la carga positiva para él, pero ahora el que queda deficiente en carga es este. ¿Cuál de estas dos estructuras es más estable? Están igualmente estables, porque en esta estructura tenemos una carga y en esta estructura contribuyente tenemos una carga. Entonces vean que en este caso, formalmente en este caso, las estructuras
contribuyentes de resonancia, esta de la izquierda y la de la derecha, son igualmente estables. Vean que no siempre las estructuras de resonancia son, una es más estable que la otra. A veces las dos tienen igual estabilidad, como es el caso. Veamos qué pasa con un compuesto como este. Vean que puede ser engañoso la vista, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Vean que tenemos este CH2 en medio de donde se encuentra el enlace doble entre estos dos carbonos y donde se encuentra el carbono deficiente en electrones, este carbocatión. Por lo tanto, al ser este carbono estar hibridado sp3, ya no permite que se dé el movimiento de electrones. Entonces, este carbono hibridado no acepta electrones como en la vez pasada. Entonces, aquí no hay posibilidad de hacer estructuras de resonancia. ¿Ok? Muy bien. Veamos este otro caso. Aquí no hay cargas. Hay un doble enlace entre estos dos carbonos y otro doble enlace entre carbono, oxígeno y pares de electrones desapareados en el oxígeno. ¿Qué está pasando aquí? Se mueve este doble enlace ahora entre estos dos carbonos y tiene necesariamente que moverse, romperse el enlace pi y convertirse en un tercer par de electrones que va a tener el oxígeno. Por lo tanto, el oxígeno adquiere una carga negativa. Vean que este carbono está hibridado sp2, este está hibridado sp2, este está hibridado sp2 y este oxígeno está hibridado sp2, porque todos forman parte de un doble enlace. Estos dos forman parte de un doble enlace, estos dos, este carbono y este oxígeno forman parte de un doble enlace. Entonces, se mueven los electrones primero para acá, y este se mueve para acá, por lo tanto se forma este oxígeno con una carga negativa. ¿Qué pasa con estas otras flechas? Entonces se forma esta estructura de resonancia, esta otra estructura contribuyente de resonancia. Al moverse estos electrones para acá y se mueven para acá, se va a quedar el doble enlace ahora aquí. Este carbono está deficiente en electrones, este es este, y este carbono está completamente, este oxígeno está completamente negativo. Carga formal de -1, carga formal de +1. De nuevo tenemos que esta estructura de la derecha, entre estas dos estructuras contribuyentes de resonancia, esta estructura es menos estable porque tenemos una carga positiva sobre este carbono y una carga negativa sobre este oxígeno. Aunque las dos se compensan, formalmente este compuesto tiene carga. O sea, tiene una carga formal el oxígeno y el carbono, mientras que esta estructura no tiene carga. Aquí el híbrido de resonancia se va a parecer más a esta estructura que no tiene cargas. Y de nuevo aquí tenemos que aunque tenemos un doble enlace entre estos dos carbonos que están hibridados sp2 ambos, y este carbono y este oxígeno que están hibridados sp2 ambos, tenemos un carbono sp3 y por lo tanto no hay movimiento de electrones, ni de esta parte para acá, ni de esta parte para acá para moverse de otra forma. ¿Ok? Veamos esta otra posibilidad. Tenemos este ácido carboxílico, este R representa una cadena de carbonos e hidrógenos de cualquier tamaño, que puede ser cíclica, que puede ser una cadena abierta. Este R representa simple y sencillamente una cadena de carbonos e hidrógenos por el momento, sin otro grupo funcional, ¿ok? Entonces, el grupo funcional principal es este, que es el ácido carboxílico. Vean que el oxígeno en este OH tiene pares de electrones desapareados. Este carbono está en enlace doble con este oxígeno
este oxígeno está hibridado sp3, este carbono está hibridado sp2 y este está hibridado sp2. Este par de electrones, al tener este oxígeno, pares de electrones desapareados, hace que se mueva esto para formar un enlace doble aquí, pero este enlace doble de aquí se convierte en un tercer par de electrones para este oxígeno. ¿De acuerdo? Entonces, este oxígeno, al tener ahora 3 enlaces y solo un par de electrones, adquiere una carga positiva. Y este oxígeno, al haberse roto el enlace doble, solo quedar el enlace sigma, se rompió el enlace pi, y convertirse ese enlace pi en un tercer par de electrones, adquiere con 3 pares de electrones una carga negativa. ¿Qué pasa para que esta estructura vuelva a convertirse en esta estructura? Lo voy a dibujar con esto, que sería este pasa para acá y este pasa para acá. Y volvemos a la estructura inicial. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se dibujan estos electrones? Uno dibuja esto para acá y esta flecha para acá, como esa, y dibuja esta estructura. Y luego dibuja la flecha para acá y esta para acá, y llegamos a esto. Entonces, vean que en este caso, voy a quitar esta nada más. De nuevo, tenemos unas estructuras resonantes, estructuras contribuyentes de resonancia o estructuras resonantes, entre paréntesis. ¿Cuál de estas dos estructuras es más estable? Es más estable esta porque esta tiene cargas. Aunque es una carga positiva que se compensa con una carga negativa, son cargas formales. Por lo tanto, el híbrido de resonancia se va a parecer más a esta. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué está pasando ahora en este caso? Usted dice, pero es muy parecido. En realidad sí y no. ¿Qué pasó con este compuesto? Este es un ácido carboxílico. Vean que al perder este hidrógeno se convierte este oxígeno en un oxígeno negativo, con una carga negativa porque tiene 3 pares de electrones y solo un enlace. Entonces tenemos la situación similar. Uno de estos pares de electrones se puede mover para formar un enlace doble entre ahora este oxígeno y este carbono, y se rompe este enlace y se convierte ahora este oxígeno en el oxígeno con 3 pares de electrones. Pues este oxígeno queda con carga cero, carga neta, o sea, carga formal cero, mientras que este oxígeno de acá ahora queda con carga formal de -1. Se ponen los paréntesis, la flecha doble. ¿Qué pasaría si yo quiero volver a esta estructura? Bueno, entonces, de nuevo, podría poner una flecha para acá y otra flecha para acá, o como la dibujé antes, podría ser hacia acá. Si la quiero dibujar hacia abajo, la puedo dibujar hacia abajo también. Es indiferente mientras dibuje correctamente hacia dónde se mueven los electrones, y volvemos a esta estructura. ¿Cuál de estas dos estructuras resonantes o estas estructuras contribuyentes de resonancia es más estable? Ninguna, las dos son igual porque en esta hay una carga negativa y en esta también hay una carga negativa. Entonces vean que aquí sí, esta estructura, el híbrido de resonancia, se va a parecer más a esta estructura, mientras que aquí puede ser cualquiera de las dos porque son exactamente igual de estables. Muy bien, voy a borrar esto porque si no me estorba para la siguiente diapositiva, ¿ok? O la siguiente dibujo. Más estable, igualmente estable, ¿ok? Fue lo que dijimos. ¿Cómo se dibujan las estructuras contribuyentes de resonancia?
El dibujo de los contribuyentes de resonancia, solo los electrones se mueven. Vean que la carga es una consecuencia del movimiento de electrones. Si hay carga positiva o carga negativa, es una consecuencia del movimiento de electrones. Los únicos electrones que se mueven son los electrones pi o los pares solitarios, ¿ok? Y el número total de electrones no cambia, como lo vimos en la diapo pasada. Voy a devolverme rápidamente. Vean que en este caso, los hidrógenos, los pares de electrones totales no cambian. Aquí hay 2, 4, 6, 8, 10. Aquí hay 2, 4, 6, 8, 10. Una carga, una carga. Y si contamos aquí también hay 2 sobre este oxígeno, 2 sobre este oxígeno. Hay 8. Aquí hay 6 y 2 son 8. ¿Lo ven? Entonces, y los enlaces tampoco desaparecieron, son los mismos enlaces, el mismo número de enlaces, ¿ok? Totales. Entonces, el número total de electrones no cambia, ¿ok? Muy bien. Los electrones solo pueden moverse entre orbitales p o pares de electrones desapareados, ¿de acuerdo? Y solo si los orbitales p se pueden alinear de manera apropiada. Aquí hay una cosa que nosotros no vamos a estudiar demasiado, pero los orbitales pi o los orbitales p que forman los enlaces dobles tienen que estar alineados de cierta forma para que se pueda dar eso, ¿verdad? Pero nosotros no vamos a asumir siempre que los orbitales p están alineados correctamente. No nos vamos a molestar en preguntarnos, no, es que ese orbital pi con el otro pi del otro carbono no están alineados, uno está viendo un poquitito más para este lado y otro para este lado. No, ¿ok? Vamos a asumir siempre que están alineados de manera correcta, ¿ok? Y no nos vamos a preocupar entonces de esa parte, ¿ok? Entonces, esto es como un resumen, ¿verdad? Yo sé que no se ve muy bonita, pero lo puse con colores estridentes porque a veces eso nos ayuda a entenderlo. Es como lo mismo que acabo de poner. Y aquí está otra que dice mover los electrones pi hacia una carga positiva o hacia un enlace pi. Mover los electrones de pares solitarios hacia un enlace pi. Mover un electrón solitario no enlazante hacia un enlace pi. Esas son algunas formas fáciles de recordar cómo se deben mover los electrones, ¿ok? Entonces vamos a ver estos ejemplos. Aquí yo tengo esta estructura en la que tengo 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Esta otra estructura, vean que va a tener 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. ¿Qué está pasando aquí? Aquí lo que está pasando, voy a usar este otro porque tal vez sea más fácil que el anotar el otro. Entonces vean que en este caso, hay un doble enlace acá y una carga positiva sobre este carbono. Así es la molécula original. ¿Qué pasó? Yo dibujé esta flecha que indica que los electrones se están moviendo de aquí para acá y por lo tanto el doble enlace ahora queda acá y la carga positiva queda sobre este carbono porque es el que queda deficiente en electrones. Para volver a la molécula original o a la molécula inicial, yo dibujaría esta flecha que indica que este par de electrones del enlace pi se está moviendo ahora para estos dos carbonos y por lo tanto me queda esta molécula que teníamos inicialmente. Esto que está aquí dibujado es el híbrido de resonancia. ¿Qué es lo que quiere decir? Que la carga positiva y los electrones se están moviendo entre este carbono y este carbono. Entre estos tres carbonos es que se está moviendo. Entre estos tres carbonos es que se está moviendo. Entonces, por eso el híbrido de resonancia uno lo dibuja como que la carga positiva está
en este espacio, porque está entre este carbono o en este carbono, al hacer el movimiento de las flechas, indicar el movimiento de los electrones con la flecha. ¿Y qué pasa aquí? El movimiento de electrones se da entre estos dos. Entonces es una forma de dibujar el híbrido de resonancia. Veamos en este caso. Vemos que tenemos esta molécula. Este carbono, y este. Todos estos carbonos están hibridados sp2. Todos están hibridados sp2. ¿Ok? Entonces, se hizo el movimiento primero de este acá, por lo tanto, la carga se movió este doble enlace entre estos dos a estos dos y la carga positiva quedó aquí. Como todavía queda este enlace que no pasó nada todavía, vean que puedo todavía mover otra vez los electrones para acá. Estos otros par de electrones del enlace pi para acá y la carga entonces se quedó acá. Y vean que los dobles enlaces quedaron en estos, entre estos dos y entre estos dos carbonos. ¿Dónde está el híbrido de resonancia? Está, vean que la carga positiva puede quedar sobre este carbono o sobre este carbono, que es este, sobre este carbono, que es este, sobre este carbono, que es este, y el par de electrones queda entre todos ellos, que son los que están hibridados, sp2. Este sería el híbrido de resonancia. ¿Ok? Entonces, vamos para allá. Lo bueno de esto es que cuando uno dibuja con ese, no se queda, entonces no hay que borrar. Ok, bien. Entonces, voy a usar ahora el magenta. Los contribuyentes de resonancia se obtienen al mover los electrones pi hacia una carga positiva. Vean que en este caso, esta es la molécula original. Este carbono está con una carga positiva hibridado Cp2. Todos los carbonos del ciclo de este anillo aromático, porque este es un anillo aromático, es un benceno, ¿verdad? Están hibridados sp2. Recordemos que aquí hay un hidrógeno, ¿verdad? Aquí hay otro hidrógeno, aquí hay un hidrógeno, aquí hay otro y aquí hay otro, ¿ok? Y así todos los demás. Entonces, pero no, yo no los dibujo porque en realidad recuerden que casi nunca dibujamos los hidrógenos que están atados a carbonos, excepto como en este caso que es muy necesario tal vez dibujarlos para que se entienda bien cuántos hidrógenos tenemos en este carbono, que son 2, porque le hace falta carga. Se fue el otro hidrógeno, se llevó el par de electrones y por eso quedó un carbocatión. ¿Ok? Me voy a devolver simplemente para borrar lo que dibujé. Entonces, vean que esta es la molécula original. ¿Cómo muevo la flecha? Bueno, la muevo como se está moviendo en este color. Voy a moverlo rojo aquí para ponerla sobre el verde. Entonces, vean que muevo esta flecha. Este par de electrones se mueve para acá y por lo tanto, ahora el enlace doble me queda aquí y la carga positiva me queda sobre este carbono. ¿Cuál es el siguiente movimiento? Este par de electrones, pi, se mueve para acá y ahora me queda el doble enlace entre estos dos carbonos y este carbono de aquí es el que me queda con carga positiva. ¿Cuál es el siguiente movimiento? Este par de electrones se mueve para acá, como está la flecha verde, que yo la estoy poniendo la roja sobre la verde para indicar el movimiento, y ahora entonces me queda la carga, el doble enlace entre estos carbonos y la carga positiva acá, ¿ok? Y ahora el último movimiento sería este movimiento de electrones y me devuelve a la molécula original. Vean que esta molécula
que tiene este asterisco y estas son exactamente la misma. ¿De acuerdo? Yo la puedo dibujar o simplemente puedo llegar hasta aquí y cerrar los paréntesis aquí porque en realidad el siguiente movimiento me devuelve a la siguiente estructura. Pero bueno, por el momento vamos a dejar esto. Entonces, vean que el híbrido de resonancia, me devuelvo nada más para tener limpio es el híbrido de resonancia. ¿Qué significa? Esto es carga parcial, ¿verdad? Este símbolo que parece como una S, un poquito estilizada, con una carga positiva, es carga parcial positiva sobre los carbonos donde la carga parcial, donde la carga, donde la carga formal estuvo, ¿verdad? Lo que pasa es que aquí, al ser el híbrido de resonancia, lo que quiere representar es la probabilidad de encontrar la carga positiva en un momento dado acá, en otra fotografía aquí, en otra fotografía acá, en otra fotografía acá y en otra fotografía acá. Entonces vean que tenemos 1, 2, 3, 4 posiciones en donde podría encontrarse la carga. Y estas rayas discontinuas, estas líneas discontinuas, lo que dicen es dónde están los dobles enlaces. ¿De acuerdo? En dónde están los dobles enlaces. Este es el híbrido de resonancia. El híbrido de resonancia no se dibuja entre paréntesis. Si uno les pide a ustedes que lo dibujen, ustedes deberían dibujar lo que se les pide como híbrido de resonancia, que sería el lugar donde están moviéndose los electrones. Pero estas 1, 2, 3, 4, 5, o en realidad la 4, porque la 5 es la misma que la 1, son estructuras contribuyentes de resonancia. Y vean que las flechas entre todas las estructuras contribuyentes. ¿Cuántas estructuras contribuyentes puede tener un compuesto? Depende de cuántas posibilidades para mover los pares de electrones o las cargas o los dobles enlaces hay, ¿verdad? Porque me voy a devolver un segundo a esta. Aquí solo hay 2 estructuras contribuyentes de resonancia porque no hay posibilidad de mover esto de otra forma, ¿verdad? Me voy a devolver a estos otros. Aquí solo hay estas 2 porque no hay otra forma de moverlas, no hay otra posibilidad. Aquí solo estas 2, aquí solo estas 2, ¿verdad? Entonces va a depender del compuesto. Aquí solo tenemos estas 2 posibilidades. Entonces por eso les digo, depende del cuán grande sea la molécula, va a haber mayor posibilidad de tener estructuras de resonancia, pero no siempre, porque puede ser que si hay un hidrógeno, un carbono sp3, ya no se puede mover más. Voy a hacer ese dibujo para que ustedes vean lo que estoy tratando de decir, por si acaso no me explico. Comparemos esta estructura con esta otra que les voy a dibujar acá. Y ustedes hacen la estructura de resonancia. Por ejemplo, tenemos este CH2, ok, aquí, CH2, tenemos este y ya no tengo ningún otro doble enlace en la molécula. Entonces, ¿cuál es la única posibilidad para dibujar la otra estructura contribuyente de resonancia? Solo voy a tener una posibilidad más. Voy a dibujar con rojo el movimiento de electrones. Lo muevo para acá y voy a utilizar los paréntesis aquí y la otra estructura de resonancia que se forma. Vean que va a ser esta. CH2 y la carga me queda acá. Y cierro los paréntesis y ya no puedo moverlo más. Porque ahora, ¿cuál va a ser el siguiente movimiento? Voy a cambiar el color del lapicito.
y digo, este se mueve para acá y volvemos a la estructura original. ¿De acuerdo? Entonces vean que aquí solo tengo dos estructuras contribuyentes de resonancia, con solo quitar dos pares de electrones, ¿verdad? Ahora, si yo hubiera tenido otro par de electrones aquí, por lo menos llego hasta aquí, ¿verdad? Llego hasta el movimiento aquí. Entonces vean que va a depender de cuántos dobles enlaces tenga y también del tamaño de la molécula, ¿ok? Para que lo tomen en consideración. Entonces, vean por ejemplo en el benceno. En el benceno que solo tenemos, uno, dos, tres pares de electrones de tres enlaces dobles, vean que al moverlo, puedo mover uno o puedo mover todos al mismo tiempo. Si muevo este para acá, este lo muevo para acá y este lo muevo para acá. Porque si yo solo muevo este carbono me quedaría con 5 enlaces. Y si lo muevo para acá y no muevo los demás, esto me quedaría con 5 enlaces. Entonces, al mover este para acá, automáticamente este se mueve para acá y este para acá, y vean que queda la misma estructura. Ustedes dicen, pero ¿cuál es la diferencia? La posición de los dobles enlaces. Este sería, por decirlo de alguna forma, este es el carbono 1, este es el carbono 2, este es el carbono 3, este es el carbono 4, este es el carbono 5 y este es el carbono 6. Formalmente está correcto. Los dobles enlaces tienen que estar entre carbonos adyacentes, ¿verdad? Ahora, yo les voy a poner el mismo número, 1, 2, 3, 4, 5, 6, para que ustedes vean que cuando se mueve este para acá y este se mueve para acá y este se mueve para acá, los dobles enlaces quedan ya no está entre el 1 y el 2, sino entre el 2 y el 3, entre el 4 y el 5 y entre el 6 y el 1, ¿ok? Pero en realidad no me interesa tanto los números, lo que me interesa ver es que se movieron los electrones y quedaron dos estructuras contribuyentes de resonancia que son igualmente estables. Luego lo de la numeración lo vamos a ver cuando tengo otros sustituyentes en la molécula. Y entonces el híbrido de resonancia lo que quiere decir es que los electrones se mueven en todo el ciclo, que en realidad esto se le llama un anillo aromático. Otra forma de representar el benceno es no así, sino diciendo que los electrones están en un ciclo. O sea, que esto en realidad lo estoy representando como el ciclo, que quiere decir que los dobles enlaces, los tres dobles enlaces pueden estar en cualquier posición, ¿verdad? Porque se están moviendo en cuestión de muy poca fracción de tiempo, ¿verdad? En esas posiciones. Veamos este otro ejemplo. Tenemos la molécula original, o bueno, más bien, esta es la molécula original, la molécula, digamos, primaria. Entonces, si yo muevo, veamos el movimiento de las flechas en rojo. Si yo muevo la flecha para acá, este doble enlace para acá, y por lo tanto este se mueve para acá, me va a quedar esta estructura, que sería deficiente en electrones este carbono y con exceso de electrones este carbono. Si yo hago el movimiento de las flechas en azul, este lo muevo para acá y este lo muevo para acá, me queda esta estructura. Un carbono positivo, carbocatión, y un carbono negativo, carbanión, igual que acá. Solo que vea que las cargas quedaron en carbonos diferentes, porque no es que se movieron los carbonos, ¿verdad? Este carbono sigue siendo y este sigue siendo este. Y este carbono de este extremo es este y es este. Es la posición de las cargas y de los dobles enlaces. Entonces, ¿cuál es el híbrido de resonancia? Los electrones se están moviendo entre todos estos carbonos y la carga positiva puede variar
desde aquí hasta allá y la carga negativa igual. Entonces, este es el híbrido de resonancia. ¿Ok? Muy bien. Veamos estos otros contribuyentes de resonancia. Vean que en este caso está la molécula primaria o digamos la original. ¿Cómo sería el movimiento de electrones? Como se ven las flechas en rojo. Movemos para acá y este se mueve para acá. Me deja esta otra estructura. ¿Cuál de las dos es más estable? Esta, porque esta tiene carga negativa sobre el oxígeno, carga positiva sobre el nitrógeno. El híbrido de resonancia es este. Vean que la carga parcial negativa y carga parcial positiva. Aquí es una carga formal. Esto es una carga formal negativa, formal positiva. Pero al dibujar el híbrido de resonancia ponemos que la carga negativa está acá, parcialmente negativa y parcialmente positiva. Porque ponemos líneas discontinuas, que lo que nos dicen es que el movimiento de electrones se va a efectuar entre estos tres átomos, nitrógeno, carbono, oxígeno. Vea que siempre jala hacia él, en este caso cuando hay oxígenos, hacia el elemento más electronegativo, la carga formal sobre el elemento más electronegativo en este caso, y la carga parcial también. Veamos cuando tenemos aquí solo hay dos estructuras contribuyentes de resonancia. Aquí yo voy a ponerle nombres a los oxígenos. Este se llama L1, este se llama L2 y este se llama L3. Y los oxígenos van a estar, no se van a mover, L1, L2 y L3. L1, L2 y L3. Lo que se está moviendo son los electrones. Si movemos este para acá, este que tiene una carga formal negativa, porque tiene tres pares de electrones, se mueve para acá, se mueve este. ¿Cuál sería la segunda estructura contribuyente? Bueno, al moverse esos electrones nos da esta estructura de resonancia. Y ahora vean que se movió. Puede ser este viene para acá y este viene para acá, que sería la misma, o la otra posibilidad es este se mueve para acá y este se mueve para acá y tenemos esta estructura. El híbrido de resonancia es este porque la carga negativa va a estar sobre los oxígenos, se pone carga parcial y el movimiento de los dobles enlaces entre los elementos. ¿Ok? Muy bien. En este otro caso, vean que tenemos esta molécula, es un ciclo con dos enlaces dobles y una carga negativa sobre este carbono, es un carbanión, carbono negativo, y el primer movimiento se va a realizar de aquí hacia acá, y por lo tanto este se tiene que venir para acá. Si solo se mueve este para formar un doble enlace acá y no se mueve este carbono quedaría con 5 enlaces porque recuerden que aquí hay un hidrógeno, aquí hay un hidrógeno, aquí hay un hidrógeno, aquí hay un hidrógeno. Aquí ¿cuántos hidrógenos hay? No hay ninguno, ¿verdad? O sí, hay uno, perdón, hay un hidrógeno, no me hagan, no, perdón, me retracto. Aquí, disculpe, aquí hay un hidrógeno. ¿Ok? Aquí hay un hidrógeno para quedar claros. Aquí hay otro hidrógeno. Aquí hay otro hidrógeno. Aquí hay otro hidrógeno. Y aquí hay otro hidrógeno. ¿Ok? Entonces, el primer movimiento se hace para acá para que quede este doble enlace acá y por lo tanto esta carga se mueve para acá y aquí queda la carga negativa. La siguiente estructura, esta carga negativa se mueve para acá y esta se mueve para acá. Nos da esta estructura. Y este se mueve para acá y este se mueve para acá, nos da esta otra estructura. Y finalmente esta se mueve para acá, esta se mueve para acá y nos da esta otra estructura. Si yo muevo esta para acá y este se mueve para acá, nos da esta estructura original. ¿La ven? Entonces, ¿cuántas estructuras contribuyentes de resonancia hay?
1, 2, 3, 4, 5. El híbrido de resonancia sería este, o sea, todos los átomos en donde se podría presentar la carga negativa están representados con carga parcial y el movimiento de electrones. Los electrones se pueden mover hacia un carbono sp2, pero nunca hacia un carbono sp3. Es lo que hemos venido también ejemplificando. Muy bien. Y otra cosa es que no se quitan ni se añaden electrones a la molécula cuando se dibujan los contribuyentes de resonancia. Ok. ¿A qué se refiere la energía de estabilización de resonancia? Se refiere a eso que llamábamos, que decíamos que la estructura, que algunas de las estructuras de resonancia son más estables que otras, dependiendo si tienen o no carga. Entonces vean, por ejemplo, aquí no están dibujados los paréntesis, ¿verdad? Pero estas estructuras son contribuyentes de resonancia y por lo tanto deben ir en paréntesis cuadrados, ¿ok? Esta también. Entonces vean que aquí es lo que les venía diciendo. ¿Qué es lo que pasa? Esta estructura que no tiene carga es relativamente más estable que esta que tiene carga. ¿De acuerdo? Muchas cosas, muchas comparaciones que vamos a ver en química o que estamos viendo tienen una relación de que algo es más estable que algo en relación a otra molécula. No es una generalidad o no es algo absoluto. Se dice, estos son más ácidos relativamente que aquellos otros, o estos son más estables en relación a algo. Entonces son escalas relativas, no son escalas absolutas, ¿ok? Eso quiero que quede muy claro. Entonces por eso es que usan el término en el libro. Esta es mucho más estable que esta, relativamente más estable esta estructura de resonancia que esta. Por lo tanto, el híbrido de resonancia se va a parecer más a esta estructura. O lo que quiere decir es que la molécula ideal, la molécula que yo puedo comprar como ácido, lo que sea, de acuerdo a la cadena que tenga acá, se va a parecer más a esta estructura que a esta, ¿ok? Cuando las dos estructuras tienen la misma cantidad de carga, vean que son relativamente estables las dos, o sea, son igualmente estables. Y aquí estas dos son menos estables que la que no tiene carga. Eso es lo que hemos venido hablando de antes también, ¿ok? En estas. Muy bien, y mientras más equivalentes sean los contribuyentes de resonancia, mayor es la energía de resonancia. Esto es cuando medimos la energía en un gráfico de resonancia. Por el momento no lo vamos a hacer. Vamos a ver esos gráficos de energía cuando veamos lo de aromáticos y algunos compuestos aromáticos, pero por el momento sepamos que cuanto más equivalentes sean los contribuyentes de resonancia, mayor va a ser la energía de resonancia. Al tener esto, lo que quiere decir al final de cuentas es que entre mayor resonancia haya, más estable es la molécula, ¿ok? Eso al final de cuentas es como la moraleja de la historia. Entre más energía de resonancia haya, más estable, ¿ok? Porque los electrones se pueden mover de cierta forma y no están en un solo lugar, ¿ok? ¿Qué tiene que ver esto con el capítulo 2? Bueno, que cuando nosotros vemos la acidez de los compuestos, algunos compuestos que presentan resonancia, podremos decir que son más ácidos que otros que no presentan resonancia. Se dan cuenta de que lo que estoy haciendo es una comparación entre compuestos que no presentan resonancia y compuestos que sí presentan resonancia. Y esto tiene una consecuencia en la acidez de las moléculas. Entonces, por ejemplo, los ácidos carboxílicos, como esta molécula que está aquí, que este compuesto se llama el ácido
el ácido etanoico es el ácido etanoico o el ácido acético, el que comúnmente conocemos como el ácido acético. Entonces, el ácido acético es un compuesto que tiene posibilidad de tener resonancia. Si movemos este par de electrones para acá y por lo tanto este para acá, obtenemos esta otra estructura que formalmente debemos ponerle los paréntesis cuadrados, ¿verdad? Para que sea formalmente correcto, o perdón, químicamente correcto. Entonces, el enlace OH se debilita y el oxígeno positivo es más, porque el oxígeno es más electronegativo y al quedar este positivo está debilitándose este enlace. ¿Por qué? Porque va a querer que este hidrógeno se vaya y le deje este par de electrones para compensar la carga positiva. Entonces, por eso se dice que los compuestos ácidos carboxílicos al entrar en resonancia son más ácidos porque liberan con más facilidad iones H+. ¿Ok? Liberan iones H+. Al liberar el ion H+, vean que se convierte en este oxígeno, queda negativo, este otro queda neutro, ¿verdad? Y estas dos son igualmente estables. Esta sería la sal o la base conjugada del ácido carboxílico correspondiente. Aquí hay un carbono, ¿ok? Para que no lo perdamos de vista, que está aquí. Y es este que está acá y este otro que está acá. Entonces, los ácidos carboxílicos son ácidos porque liberan iones H+. ¿Por qué liberan iones H+? Porque al entrar en resonancia y quedar este oxígeno positivo, el oxígeno, como es un átomo bastante electronegativo, en realidad no le gusta estar con una carga positiva. Y entonces, ¿qué le dice? Vea, hidrógeno, yo a usted lo quiero mucho, usted ha sido un gran compañero, pero yo necesito que se vaya y me deje el par de electrones para compensar mi carga negativa. Digo, mi carga positiva. Y entonces el hidrógeno, como él puede irse sin su electrón de valencia que está compartiendo en este enlace con el oxígeno, le deja el electrón, él se va como hidrógeno más, o sea, deficiente en electrones, y este par de electrones viene para acá y por lo tanto este oxígeno ya compensa la carga positiva, ya se le quita y queda con dos pares de electrones. Entonces vamos a obtener lo que se llama la base conjugada. La base conjugada del ácido carboxílico. Y la base conjugada, al tener una carga negativa en este hidrógeno y otro hidrógeno, en este oxígeno, perdón, que puede ser en este o en este, dependiendo dónde estuvo el hidrógeno, ¿verdad? Aquí es donde estuvo el hidrógeno, perdón, aquí es donde, sí, aquí es donde estuvo el hidrógeno. Entonces, al irse esta y dejar esta carga aquí, ahora entra en resonancia, pero las dos estructuras de resonancia son igualmente estables, mientras que cuando tiene el hidrógeno, esta estructura de resonancia forma esta otra estructura de resonancia donde hay un hidrógeno, un oxígeno positivo, y esto no es estable. Entonces, ella libera este hidrógeno, el hidrógeno se va como H+, queda un oxígeno negativo que entra en resonancia y son igualmente estables las dos estructuras. Esta es una base conjugada estabilizada por resonancia. Por lo tanto, los compuestos
que pueden hacer esto son más ácidos que compuestos que no pueden estabilizar la base conjugada por resonancia. Y eso lo vamos a retomar en el capítulo 2. ¿Ok? Entonces, voy a quitar, voy a devolverme para que se quite todo lo que puse, perdón, porque si no, entonces no podemos ver bien esto. Se distribuye la carga negativa y por lo tanto se estabiliza. Entonces aquí la carga negativa está estabilizada. Al liberar este hidrógeno, la carga negativa se estabiliza y por lo tanto es una base conjugada más estable. Y si es una base conjugada más estable, se dice que el compuesto es más ácido. Recuerden que todos los ácidos producen bases conjugadas, ¿de acuerdo? Entonces de ahí es donde vamos a tomar este concepto para decir que los compuestos que son más ácidos es porque forman bases conjugadas más estables. ¿Cómo se pueden estabilizar esas bases? Una de las formas en que se estabiliza es a través de resonancia. Hay otras formas de estabilización que vamos a ver en el capítulo 2. Efecto inductivo, efecto inductivo extractor o inductivo, también el tamaño de los átomos, también la hibridación de los átomos, y una de las más importantes es la estabilización de la base conjugada por resonancia, como es en este caso. Recordemos nada más que para que sea formalmente, químicamente correcto, debemos poner siempre las estructuras de resonancia con el movimiento de flechas, con las flechas dobles, el movimiento de flechas de hacia dónde se están moviendo los electrones y los paréntesis cuadrados, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, vean que en este caso, cuando este oxígeno, perdón, pierde este hidrógeno, se libera, este par de electrones se mueve para acá, en medio acuoso, en medio básico se le agrega agua basificada o NaOH, ¿verdad? Hidróxido de sodio en agua, y por lo tanto hay una reacción ácido-base. Este OH se roba este hidrógeno y este par de electrones viene para acá, se forma este oxígeno negativo al tener 3 pares de electrones desapareados y por lo tanto la contraparte del hidróxido se va a estabilizar. Esta sería la sal del ácido carboxílico, que es el ácido etanoico o ácido acético. Y por lo tanto, el equilibrio está desplazado hacia la formación de la sal porque esto tiene más estabilidad que esta. Entonces se dice que el equilibrio se va hacia la derecha. Eso lo recordamos de química general, ¿verdad? Las reacciones que van el equilibrio hacia los productos, ¿verdad? Se dice que son reacciones que se llevan a cabo espontáneamente o que tienen una energía de activación negativa, ¿verdad? Eso lo vamos a ver después en otro capítulo. Pero entonces aquí está favorecido la formación de la sal. ¿Por qué? Porque esta base conjugada, que es el etanoato de sodio, está estabilizado por resonancia. Al tener esta otra estructura, tendríamos la estructura de resonancia que sería, voy a dibujar el ácido carboxílico de esta forma. Ay, perdón, me voy a tener que devolver y otra vez dibujarlo porque si no, no me van a entender lo que quería decir. Esta se mueve para acá y esta se mueve para acá y fue mi error, que lo dibujé mal desde el inicio. Aquí, y ahora tengo este ácido, ahora aquí, ahora el doble enlace viene aquí, los electrones desapareados, este oxígeno que es este,
Y ahora tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, la carga negativa, y ahora el sodio se va donde está la carga negativa. El sodio se va moviendo hacia donde está la parte negativa, ¿ok? Entonces, estas son las estructuras de resonancia de la base conjugada. Como está estabilizada por resonancia, el equilibrio está desplazado hacia la derecha, hacia la reacción de formación de la sal. Este es el ácido etanoico, este es el etanoato de sodio, que es la sal del ácido carboxílico. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esto es lo que tenemos. Cuando un compuesto ácido tiene un hidrógeno en agua, ese ácido se disocia. ¿Se acuerdan de eso de química general? Aquí le hace falta la carga negativa. Esta queda como la base conjugada y el ácido conjugado. Entonces, ¿qué es lo que se está formando? Vean que estos son los valores de pKa, que los vamos a retomar en el capítulo 2, los valores de pKa de estos hidrógenos. A menor pKa, a menor valor de pKa, mayor acidez. O sea, este compuesto es más ácido que este. Este es un alcano, este es un ácido carboxílico, este es un alcohol. El ácido carboxílico es más ácido que el alcano y el alcohol a su vez es más ácido que el alcano. Entonces el ácido carboxílico, la acidez está hacia el menor valor de pKa. Entonces, ¿y qué es la pKa? Para retomar lo que vamos a ver en el capítulo, la pKa es en realidad el menos logaritmo de la Ka. ¿Qué es la Ka? La K de disociación. Cuando un ácido está en agua, se disocia en la base conjugada y el ácido conjugado. Y esto lo que nos dice es si el equilibrio está desplazado hacia la derecha o si el equilibrio está desplazado hacia la izquierda. ¿De qué va a depender eso? Del valor de pK, del valor de Ka. Cuando el equilibrio está desplazado hacia la formación de los productos, quiere decir que esto es un ácido fuerte. Si en cambio el equilibrio está hacia la izquierda, quiere decir que esto es un ácido débil. Entonces, la Ka tiene una relación inversa con la pKa. A mayor Ka, mayor acidez. A menor pKa, mayor acidez. ¿Por qué? Porque la pKa es el menos logaritmo de la Ka. ¿Ok? Muy bien. Entonces, aquí el efecto de electronegatividad y aquí el efecto de resonancia. Vean que aquí este valor es muy grande. Valores de pKa de 60 quiere decir que no son ácidos. Valores de pKa de 5 o menores a 1, o sea, negativos, quiere decir que son muy, muy ácidos, ¿ok? Entonces, aquí en los alcoholes lo que está dando el valor de la Ka o de la pKa, en este caso pKa, que es cuando están tabulados así con el valor de pKa, con el menos logaritmo de la Ka, es el efecto de electronegatividad del oxígeno. Pero cuando tenemos ácidos carboxílicos, la resonancia es un efecto todavía mayor. Por lo tanto, por eso es que los ácidos carboxílicos son más ácidos que los alcoholes y los alcoholes a su vez más ácidos que los alcanos. ¿Ok? Entonces, menor valor de pKa, mayor acidez, compuestos más ácidos. Quiere decir que liberan el H de forma más fácil. Este enlace entre oxígeno e hidrógeno está más polarizado y eso quiere decir que se rompe con mayor facilidad. Se rompe más fácil esto para que quede la base conjugada que se estabiliza por resonancia que cuando lo tengo pegado a un carbono que es hibridado sp3. ¿Ok? Muy bien. Ahí está la flecha. Mayor
acidez, menor valor de pKa. Entonces, en este caso, veamos el caso de los fenoles. Los fenoles, como pueden presentar muchas estructuras contribuyentes de resonancia, quiere decir que cuando liberan este hidrógeno y se transforman en la sal, en la base conjugada, esta base conjugada está estabilizada por resonancia en el anillo. Y eso quiere decir que su valor de pKa es de 10. Si yo comparo un fenol con un alcohol cíclico, vean que es parecido, pero no es lo mismo. Aquí tengo enlaces dobles, aquí no tengo enlaces dobles, ¿verdad? Aquí todos los carbonos están hibridados sp2, aquí todos los carbonos están hibridados sp3, ¿ok? Y transformo eso, el valor de pKa es de 10, el valor de pKa de 16. Los fenoles, que son estos, son más ácidos que los alcoholes cíclicos, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque el valor de la pKa es de 10, es menor que 16. ¿Por qué es eso? Porque la base conjugada del fenol, vean que aquí está la base conjugada del fenol al hacer la reacción con una base fuerte. Entonces, la base conjugada es, al convertirse esto en la base conjugada, vean que puedo tener todas estas estructuras de resonancia. Por lo tanto, la carga negativa está estabilizada por resonancia. La carga está distribuida. Aquí está la carga localizada en un alcohol, como sería este que no tiene la estabilización de resonancia que tiene el anillo. Por lo tanto, disculpen, era para adelante. Por lo tanto, esta carga está en un solo lugar, mientras que aquí la carga está deslocalizada. Y esto hace que esto sea más estable por resonancia, esta base conjugada del fenol, que la base conjugada de este alcohol cíclico. El fenolato es más ácido, o el fenol es más ácido porque la base conjugada es más estable que la del alcohol cíclico. Esta es una de las razones por las cuales pasa esto, ¿verdad? Los fenoles no son enoles. Después vamos a ver los enoles con un poco más de determinación, o nos vamos a detener más en eso, pero vean que si yo muevo esta carga para acá y dejo este enlace, este oxígeno con dos electrones desapareados, y deshago uno de los dobles enlaces, en realidad esto no es estable por resonancia, esto es un enol. Luego vamos a ver la diferencia entre este es el enol y esta es una cetona. Vamos a ver que en casos como estos, el equilibrio más bien está desplazado a la formación de el compuesto que parece un enol, pero que en realidad es un compuesto aromático. Pero sí existe la posibilidad de formar enoles. Enoles significa que hay un alcohol sobre un doble enlace. Si no existieran estos dos dobles enlaces, sí sería un enol. O sea, vamos a dibujarlo mejor para que quede más claro. Un enol sería este. Perdón, me quedó el ciclo horriblemente feo, pero bueno. Sería un OH y un carbono que tenga un doble enlace. Esto es un enol, pero vean que los compuestos como los fenoles no son enoles, es un compuesto aromático al tener estos tres dobles enlaces conjugados, estos tres dobles enlaces en resonancia. Por eso esto es más estable que esta posición. Esto es un enol, nada más para que lo tengamos en cuenta. Los compuestos aromáticos que son como estos, en que hay tres dobles enlaces conjugados, se dice conjugados, son más estables que cuando no hay dobles enlaces conjugados. Y eso lo vamos a ver cuando retomemos el capítulo 7.
Ahora lo que más me interesa es que sepamos que en este caso, estos compuestos, por ejemplo, esta pKa para la anilina protonada, que sería esta, es de 4 puntos T6, esta es la anilina protonada, y esta sería una amina protonada. Vean que se llaman diferentes. ¿Por qué? Por el efecto resonante del anillo aromático. ¿Ok? Entonces, la anilina protonada es un ácido más fuerte que la ciclohexilamina, que sería esta. Estas son los ácidos conjugados. Yo les voy a dibujar acá la anilina. Esta sería la anilina NH2, que cuando con el anillo aromático, que cuando gana un protón más H más, se convierte en la anilina protonada. Y la ciclohexilamina es esta. La ciclohexilamina también, al ganar un H más, o sea, esta anilina yo la pongo en medio ácido y se convierte en el ácido conjugado, que tiene una pKa de 4.6. Esta es la pKa de esta. Y esta es la pKa de esta, que al poner la ciclohexilamina en medio ácido, ¿verdad? El medio ácido siempre es agua con HCl. En realidad, esto es agua con HCl. Luego lo vamos a, casi siempre lo podemos poner como H más, pero en realidad me gusta hacer la acotación de que es HCl en medio acuoso, porque si uno no puede comprar H más en un frasco, no existe. Existe medio ácido, que es medio acuoso, ¿de acuerdo? Ácido en agua. Entonces, en este caso, si yo pongo la ciclohexilamina en medio acuoso, en medio ácido, se convierte en la ciclohexilamina protonada, que tiene una pKa de esta. Pero al tener la anilina una pKa de 4,6, es más ácida que la ciclohexilamina protonada. ¿Por qué? Por el efecto resonante del anillo aromático, que le da estabilidad a la base conjugada. Hay otros efectos que nosotros vamos a ver, que es, por ejemplo, un fenol que tiene un grupo nitro. Este fenol, esta base conjugada del fenol, perdón, que tiene un grupo extractor como este, vemos que cuando una de las estructuras de resonancia también tiene estructura de resonancia hacia este grupo, que se le llama un grupo extractor de electrones. ¿Por qué? Porque vean que el nitrógeno está positivo y tengo dos oxígenos completamente, uno negativo, en donde hay una estructura extra de resonancia, que es esta que está acá, hace que esta base conjugada sea todavía más estable. Entonces, al ser más estable, baja el valor de la pKa, y al tener menor valor de pKa, más ácido. ¿Ok? Entonces vean que cuando un fenol yo lo pongo en agua, que probablemente está en medio ácido, se forma la base conjugada. Esta base conjugada es estable, pero es mucho más estable la que tiene grupos que todavía son más electronegativos que el oxígeno, porque se llama efecto extractor. Además del efecto resonante, tenemos el efecto extractor, que es este que acabamos de ver. Este grupo nitro tiene la capacidad de tomar la densidad negativa que llega acá, esta carga negativa, y distribuirla hacia afuera. Y eso hace que
todavía la carga esté en mayor cantidad de estructuras resonantes y es más estable. ¿Ok? Muy bien. Es lo mismo que pasa con la anilina cuando en este caso pierde agua, pierde un hidrógeno, se convierte en NH2 y la estructura puede estar estabilizada por resonancia. Empezamos con esta estructura que se estabiliza por resonancia. Tenemos esta, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, que deberían estar entre paréntesis cuadrados. Esta estructura resonante hasta acá. 1, 2, 3, 4, 5. 5 estructuras de resonancia que estabilizan este par de electrones como está acá. Y finalmente, entonces, vamos a tener, como les decía, cuando yo tengo un fenol que ya de por sí es ácido, tengo grupos que pueden más bien meter, voy a utilizar esta palabra, meter, que se dice inducir a través de pares de electrones desapareados carga al anillo. Esto más bien hace que el valor de la pKa sea más grande y eso significa que disminuye la acidez. Por ejemplo, los grupos como el grupo éter o como un grupo metilo, ¿verdad? Vean los valores, 10.2, 10.19. Esta es menos ácido que este, ¿ok? Pero ¿qué pasa con el fenol? El fenol tiene una pKa de 9.95. Este es más ácido que este y este a su vez es ligeramente, pero apenas un poquito más ácido que este. Prácticamente estos dos son iguales. Pero ¿qué pasa más bien cuando el grupo que yo tengo atado en esta posición específicamente, que se llama la posición anti o la posición para al grupo que determina la acidez, al grupo OH, ¿verdad? Vean que en este caso, al tener un cloro, que es un elemento más electronegativo, la carga negativa está hacia el elemento más electronegativo, no solo por resonancia en el anillo, sino que además por efecto extractor, que hace que se vaya hacia esta parte. Y al grupo nitro, entonces vean que en orden de acidez, este es el más ácido, le seguiría este, le seguiría este, le seguiría este y después este. O sea, este compuesto, este nitrofenol es más ácido que el, ¿cómo se llamaba? El el metilfenil éter, para ver, no me acuerdo en este momento, se me fue la luz, pero bueno, este fenol con este metilo, ¿verdad? Con este éter, es el menos ácido, ¿ok? Entonces, como dice aquí, la pKa disminuye con sustituyentes extractores de electrones. Los elementos más electronegativos son extractores de electrones. Elementos como oxígeno, directamente pegado aquí, por tener pares de electrones desamparados, más bien induce electrones y los grupos metilos son inductores a través de enlaces sí. Eso lo vamos a retomar en el capítulo 2. Y bueno, esa es la parte del capítulo 7 que tiene que ver o que tenemos que ver antes del capítulo 2. Muchas gracias por su atención y